Está con nosotros Alberto Rojo, que es músico, escritor, físico, divulgador científico, según dice, no sé, el currículum vitae, nuestra presentación por lo menos. Todo esto, Alberto. Es verdad. Todo esto y más, tenés que decirlo, todo esto y más. No, según dice, ¿Cómo, Alberto? Coco, no lo Bienvenido. pongas en duda. No, de ninguna manera. Bienvenido al programa, Alberto, gracias. Muchas gracias. Los estuve escuchando. Queremos hablar sobre lo Placer mío. tuyo, ¿no? Particularmente, pero Sí. por lo pronto, ¿qué te parece esto de que Me una parece- colega tuya de sí, CONICET? me parece trágico y me parece muy bueno que, digamos, que tenga que recurrir a esto, que en el fondo es un golpe de efecto, digamos, es una denuncia. Esto es Sí, una denuncia, sí. ¿no? Básicamente, Sí, tal cual. de cómo está el sistema científico postergado en este momento. ¿Siempre tuvieron poco apoyo a los científicos para hacer su tarea? No. ¿O ha sido en el último tiempo, últimos 10 años, últimos En 5 los años? últimos, últimos digamos, 4? en el gobierno anterior, hasta el último año, por lo menos, del gobierno anterior, había muchísimo más interés por parte del gobierno en la importancia de la ciencia, en la visión de que para el desarrollo y para la construcción de una nación es importante tener una ciencia propia. Y bueno, en este momento, como escuché hace un rato, todo está cortándose, ¿no? Sí. Y en ese gran Lamentablemente. recorte, por motivos que son del tecnicismo político y de la visión de un país, la ciencia no es una prioridad. ¿Pero qué se dice, digamos, en la jerga de ustedes, en el ámbito? ¿No hay plata para la investigación? O Se sea, ha cortado el apoyo a la investigación. Se cortado. Sí, se ha cortado ¿Sabes? muchísimo. Y Y, sin esto es lo que movimos. Pero se dice, digo, le llega un día una notificación, Claro. un memorándum interno que Bueno, dice... gradualmente ¿Cómo? los A partir de subsidios ahorita, van ¿cómo se argumenta disminuyendo, eso? gradualmente los subsidios van bajando, te asignan No un cuenta con subsidio y insumos ya. no te llega el dinero, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Vos sabés que el diario El Sol hizo una investigación la semana pasada con respecto a qué pasaba acá en Mendoza. Sí. El 11 de abril, 100 investigadores se reunieron en el CONICET de Mendoza para protestar por el ajuste de la ciencia y tecnología que sufren desde hace 3 años, ¿no? Estos son uno de los datos. Y que hasta el momento hay investigaciones paralizadas, el inventario de glaciares, el mapa de los bosques nativos, ¿no? Y además el avance de la medicina. Estas cosas son Todo algunas de eso, las sí. que están paralizadas por falta de presupuesto. Por otra parte, a nivel nacional, sí, Jorge Aguado, que es secretario de Planeamiento de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, negó que haya una poda de presupuesto. Esto es a nivel nacional. O sea, tenemos las dos versiones, sí, ¿no? Acá. ha bajado el presupuesto a nivel Sí. nacional. Es cierto que hay ingresos a la carrera de investigador científico que eran 1.400, pasó a 400, no pasó a 0, 400 tampoco es un número Sí. muy chico, pero se cortó. Sí. ¿no? Bien. ¿no? Claramente hay una hay un diferencia entre corte, 1.400. Hay un que corte. refleja, o sea, el extremo de la visión es que hay una focalización del gobierno en contra de la ciencia. Yo no creo que sea tan así. Pero es cierto que se recortó muchísimo. Se recortó muchísimo y la otra parte que dice es que ese recorte es parte del recorte general. Claro. ¿no? Alberto, Te queremos igualmente aprovechar. te Sí. aprovechamos Está bueno, en este momento pero es de una pregunta que me actualidad, ¿no? toca y me Obvio, duele. por eso Obvio. te lo hacemos, ¿no? justamente. Sí, sí, sí. Pero Bueno, Está bueno. nos llama la Les atención agradezco. desde que supimos que venías al Sí, programa. Esta combinación la consideramos un poco extraña sus o dos rara. pasiones. Claro, Claro. la música, una cosa tan blanda, tan artística, con la física. Una cosa tan dura y tan... Claro, por Claro. ejemplo. Bueno, justamente mi misión en la vida y lo que yo persigo y lo que hago como intelectual, digamos, es explorar la intersección y desmitificar la idea de que la ciencia es algo que sirve a la razón y que es algo frío y irrevocable. ¿Y de que es algo para pocos? Y de que es algo ¿También? para pocos, efectivamente, está muy bien. Pero también el hecho de que hay una unión entre el arte y la ciencia y de que tanto la ciencia como la música, porque uno podría decir, está bueno lo que decís, porque uno también podría argumentar que la música clásica es para pocos. Ajá. Sí. Sí. Totalmente, Como la sí. ciencia es para poco, pero no es así, ¿no? Sí. La música clásica es Miguel Ángel Estrella, me acuerdo, iba al campo en Tucumán y los chicos decían, tocate vuelta esa música limpita cuando escuchaban Mozart. Ah, ¿no? mirá. Claro. Entonces, Limpita. la música limpita. Claro. Entonces, yo lo que sostengo es que hay muchísima estética en la ciencia. Ajá. Hay muchísimos ejemplos de la historia de la física en el que el descubrimiento se hace persiguiendo no la explicación de un experimento que no se entendía, Sí. sino una incomodidad de los científicos con la falta de simetría, de elegancia, de belleza de la teoría anterior. O sea que la búsqueda de la belleza está en la física.
Está en la ciencia. Alberto, Y vos por lo otro que- lado, sí. disculpa. No, sí, no te quiero Hay muchísimo rigor en el arte también. Tenés que saber armonía, tenés que conocer las escalas, tenés que, ¿no? Entonces Bien. hay un entrejuego de Vos que enseñás, hay alma en la claro, física. hay una relación entre la música, que muchas veces es matemática, y la ciencia. Vos enseñás a entender a la ciencia a través de la música, ¿no? Quienes Eso hemos es parte de lo escuchado que tus hago. charlas, Sí, Es parte sí, de lo que haces. Es parte de lo que hago, porque para mí hay dos componentes en todo esto que me preguntaste. Una es, digamos, desafiar la idea de que la ciencia es fría y que la música es blanda, qué sé yo. Y después usar la música también como vehículo facilitador de la enseñanza de la ciencia. O sea, enseñar acústica con armonía, con melodías, porque es cierto que la música escuchás y te conmueve directamente, ¿no? Para que te conmueva la ciencia Claro. tengo que enseñarte o mostrarte el lenguaje primero. es para aburrida, entender. fría, dicen los chicos. No, es completamente. La ciencia. No, es divertidísimo. Todo es entender cómo funciona el mundo, asombrarse de cada fenómeno y sobre todo entender por qué el cielo es azul, por ejemplo. No le Claro. quita magia al cielo azul. Por ahí el tema es le agrega magia sí. al cielo azul. El tema es el traslado, digo, ¿no? Claro. Cómo bajar eso también a la gente por ahí que no entiende mucho. Por ahí Exacto. decía por ahí, la música clásica no es para pocos, pero realmente no todos entran al Colón también, es una realidad. Entonces, ¿cómo bajo esto, digamos, a la Vos gente? diste en algo que entienda? para mí es fundamental. Sí. Y es el hecho de que en el Colón lo que te impide la entrada no es la música en sí, Es el teatro. sino es el guiño de clase, de entrar y sentirse intimidado. Yo estoy vestido así porque voy a entrar. Pero la esencia, el alma ahí es la música de Beethoven, puede estar tocada en cualquier lugar y puede conmover a Exacto. cualquiera y En la le va plaza, a en un conmover parque, a en la cualquiera, calle. más allá Sí. de tu... El tema es que se toca, este, el tema es que se hace. Y bueno, Ahí está, entonces, ahí esa está. es la clave. Pero Claro. es una discriminación de otro índole. Claro. Porque la gente que va al Colón en muchos casos va a verse a Claro, sí mismo. Que totalmente. tengo vestido, me tomo el Obvio. champancito en el Y eso lobby. te gusta, no es una presión también para la Claro, gente que... pero Alberto- la esencia del asunto es otra, como decimos. Alberto, no me deja de resultar sumamente significativo esto de que salís de el laboratorio, salís del claustro, por así decir, del científico, por Sí. caso el CONICET, y te vas a un escenario, Sí. a Sí. una cosa absolutamente abierta, Sí. donde Sí. hay ojos mirando no a través del microscopio, sino viendo ahí... Mira, bueno, no sé, ¿Cómo es me ese anticipo a tu pregunta, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Digamos, los profesores somos performers también. O sea, porque dar una clase, Mira, sí. pararse frente a una audiencia y tratar de decirle, mira qué interesante que una ley de Newton. Sí. Transmitir la pasión, ¿no? Estás transmitiendo Sí, una sí. pasión ante una audiencia. Claro. Sí. Estás comunicando una historia que a vos te fascinó y que yo la recibí de chico, yo en gran medida sí, llego a la física leyendo a los divulgadores, a los que escribían para el público general y escuchando a Carl Sagan que explicaba y que decía, wow, no entiendo muy bien de qué me está hablando, pero qué bueno. Qué que es esto", atrapante que es, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. es como una especie de contacto con un público más grande y decirle, mira, esto es maravilloso. Por ahí no te lo puedo contar todo porque no tengo tiempo. Pero puedes darnos un ejemplo de Eso. qué haces en el teatro, En general, qué haces en el escenario. En el escenario, por ejemplo, cuando hago física y música, cuento esto que estaba diciendo, la conexión íntima que hay entre la histórica que hay entre la música y la física, desde Pitágoras, que descifra que las consonancias musicales tienen que ver con ciertos largos de cuerdas, que es cuando si vos tenés una cuerda y otra cuerda, la misma tensión en la mitad suena una octava. Una octava, y tiene ese intervalo que te suena bien. ¿Qué tema ese? Someway from Oh, the Ricky dinner. Bueno, estaba mejor con él, estaba mejor con él. Muy buena la Ay, letra. que gusta la Bueno, letra. pero es una canción Divino. de Summer of the sobre el arco iris que Summer of the empieza, Rainbow. que empieza con una octava. Y entonces la octava es el intervalo musical que corresponde al doble de frecuencia. Y ya ahí entramos en el doble. Y cuando hablas el doble, hablas de aritmética. Y todos esos vínculos numéricos están detrás de algo que al cerebro le resulta agradable. Entonces, son historias muy lindas y entonces también cuento eso, doy ejemplos y Cuando toco. hablas de los sonidos de las ambulancias, de los sonidos de los aviones, yo debo reconocer que ahí me perdí un poco, ¿viste? Pero trataba de seguirte, pero... Bueno, claro, lo que pasa es ¿No? que la idea efectivamente no se puede comunicar todo de una vez. Pero sí te quedó eso. Sí. Te quedó eso, que es posible calcular la velocidad de una ambulancia teniendo buen oído, con la Claro. velocidad a la que pasa. Y después, si te queda esa idea, si la recibiste, indagarás por tu cuenta en el futuro, pero ya tenés adentro Pero la inquietud. Sí, tiene mucho que ver, digo, mejor recién digo, capté esto, no pude captar todos, pero capté esto. Tiene que ver mucho con las emociones también, ¿no? Sí, Esto- el hecho de que la ciencia también apela a las emociones, eso es lo que yo quiero decir. O sea, hay cosas que te pueden emocionar de la comprensión de un fenómeno.
Entonces, entonces en el show este que me contaba Coco, yo también cuento esas historias y como músico también he compuesto cosas que tienen que ver con, con eventos de la historia de la física que me inspiraron para componer canciones. Entonces también canto canciones. Qué linda. ¿A qué eventos de la física te inspiraron para por ejemplo, canciones? hay una canción, hay una historia maravillosa que cuenta Feynman, que es un divulgador, que dice, hay un experimento que se hizo en 1600, un primer experimento que ya es de la botánica, más bien científico. El tipo mete en una maceta un retoño de sauce. Sí. Y durante 5 años no hace otra cosa que regarlo y agregarle agua. Sí. Entonces, no le agregó nada más que agua y sol. Y a los 5 años el sauce pesa 70 kilos y la maceta pesa lo mismo. Entonces, ¿de dónde salió el sauce? ¿No? Se pregunta, y se preguntó Helmut en 1600. Él pensaba que era del agua, porque lo único que le había agregado era agua. Era agua. Pero dice de conservación de la masa. Entonces, hoy sabemos que no. El árbol está hecho de aire. El árbol saca del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, del nitrógeno del aire, del oxígeno y del agua, y arma con un milagro bioquímico de la fotosíntesis, arma sus moléculas y arma la madera. Claro. Esto es aire comprimido. Y cuando el árbol se quema, vuelve al aire. Y en el fuego se va liberado el calor del sol que fue asimilado para construir ese árbol. Estas son cosas de las que decís en el show. Y tengo una canción. Y esto es una cuestión científica. Claro. Y hay una canción que hice con Luis Pesetti inspirado en esto. Alberto, ¿crees que yo vengo de una escuela, en mi formación secundaria, una escuela técnica? Y nos enseñaban básicamente a pensar. En algún momento nos dijeron, chicos, paren de memorizar, empiecen a relacionar, a pensar, a unir datos y demás. Y me gusta ver los procesos que pasan, los que hace el hombre, los que hace la naturaleza. ¿Crees que la gente piensa menos? ¿Por qué es importante que la gente piense? Recién decías el ejemplo del cielo. Vemos que el cielo es celeste y nos preguntamos por qué es celeste. Y eso no le quita magia, sino que le agrega, dijiste. Pero ¿por qué es importante que la gente piense? Porque somos seres racionales, somos seres que tomamos decisiones, somos seres que el hecho de pensar te mejora la mente. Y te da un sentido de conexión con la naturaleza, un sentido de conexión entre nosotros mismos, nos hace ser, yo creo, te da la herramienta para una mejor coexistencia entre todos nosotros, un mayor sentido ético, un mayor sentido del sentido de respeto a la naturaleza, ¿no? Pensar nos ayuda a vivir mejor. Bien, en todo sentido, como te conecta íntimamente con tu espiritualidad y te conecta con los demás, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer el curso, te digo. Esta tarde, tenés que ir esta tarde, charla gratuita, 4 de la tarde, allí en el Parque General San Martín, bandera Eureka. Pueden ir allí, no se lo pierdan, 4 de la tarde para todo el mundo. ¿Para todo el mundo? Todo el mundo, sí. Para todo el mundo. ¿Cómo se llama el perrito? Selim. Para Selim también. ¡Ay, un genio! No se lo pueden perder. Hoy, charla gratuita en la Facultad de Ciencias, allí en el Parque General San Martín. De Ciencias Exactas. Ciencias Exactas. Vayan, no se lo pierdan, para todo el mundo. Un placer, Alberto, gracias por esta visita y lo mejor para esta tarde. Gracias. Un genio. Muchísimas gracias. Nunca mejor dicho, un genio. ¿Cómo? Nunca mejor.